Amigos, sé que me he atrasado y perdón, lo siento, pero aquí vamos a hablar del capítulo 3 de Spy Family, temporada 2, capítulo 3. Bien, este capítulo igual me encantó, fue algo inesperado y me gustó mucho que esta vez tocó el turno de desarrollar más al personaje de Yuri, hermano de York. Sí, aunque la gran sorpresa, y no es por ser spoiler, es que yo después de ver este capítulo lo que me dejó bien en claro es que Yuri de verdad está enfermo con tener un amorío ficticio al lado de su hermana. Y es que, como ya les he mencionado en otros videos, yo sé que el diseño de York podría ser el gusto o la waifu para muchos perversos amantes de esta serie, o sea que les encanta el diseño. York es su personaje favorito. Para mí, York es mi personaje favorito de Spy Family por todo su trasfondo y sé que su diseño está muy bonito, pero ese no es el punto principal. Pero sí, claro, después de ver este episodio creo que van a confirmar eso. Yuri está enfermo, su amor es enfermizo por su hermana York. Pero bueno, comencemos hablando de lo importante de este capítulo como tal, algunos datos curiosos y demás que opino, así que hablemos del capítulo 3, temporada 2 de Spy Family. Para empezar, el capítulo comienza mostrándonos a Yuri, hermano de York, cómo está monitoreando una conversación secreta con supuestos espías. Sí, ya saben, porque él trabaja para el servicio secreto. Bueno, la misión sale bien, logran capturar al principal organizador de estas reuniones de espías. Ya saben, unos puñetazos por aquí por allá, lo lleva a encarcelar y todos lo felicitan por su buen trabajo que ha realizado y le encomiendan una nueva misión. Y esta vez, ¿cuál es la misión a desarrollar en este capítulo? Bien, es la siguiente: tener que vigilar durante varios días a un hombre, el cual se cree y es sospechoso de vender artículos, tal vez a periódicos, revistas y demás, que dejan mal parada visualmente a lo que se cree de Ostania. El comandante le dice: esto no son más que calumnias, mentiras, y esto, como saben, a nivel político puede crear conflictos no solamente de una cierta población sociográfica, sino que a nivel internacional. Y recuerden que lo que se está buscando evitar es una nueva guerra o crear una nueva guerra entre estas dos naciones que se nos han hablado a lo largo de todo Spy Family. Yuri acepta la misión y claro, hace un trabajo impecable. ¿Y a quién es a quien tiene que vigilar? Bueno, es un hombre en apariencia maduro de mediana edad, sí cuenta con 39 años y su nombre es Franklin Puckin. Bueno, algo así, no sé si lo pronuncié mal. Bueno, Yuri lo sigue sigilosamente sin que él se percate durante 11 días. Todo para confirmar que él es la persona que escribe estos artículos que dejan muy mal parado a Ostania, porque incluye además fotos que se cree que son falsas, porque pues la realidad en las calles es otra. Y el chiste es descubrir cómo este presunto escritor de artículos que deja mal parado Ostania pues logra entregarlos al periódico y demás. Así que lo sigue sigilosamente por 11 días. Y descubrimos que esta persona trabaja en una especie de servicio postal y en apariencias trata de ayudar a un viejito que es el encargado de llevar a donde se distribuyen los paquetes y cartas que van a ser enviados en este servicio postal, pero él hace con el pretexto de supuestamente ayudarle para ahí infiltrar un sobre donde envía los artículos y escrito fotografías que toma a lo largo de la ciudad que son falsas, porque incluso en una escena a lo largo del desarrollo del capítulo vemos cómo le quita un boom boom de juguete a unos niños que están jugando a Bonman, sí, referencias al anime favorito de Anya, lo avienta hacia unos contenedores de basura y los niños pues buscan este juguete en los contenedores de basura y pues les toma una foto falsa haciendo alusión a que la pobreza extrema hace que los niños busquen en la basura comida, totalmente calumnias, cosas falsas. Así es como él toma estas fotos que va a incluir dentro de sus artículos. Así es, esta persona está algo mal porque distorsiona la realidad de la sociedad que está viviendo y habita incluso en su mismo entorno. Sí, ya saben, es muy amarillista con las imágenes, como a través de en relación a lo que él escribe, les hace un plot twist de más de 360 grados porque refleja una falsa realidad. Bueno, Yuri confirma esto y incluso cuando descubre que él intenta supuestamente ayudar a este viejito y es cuando infiltra su sobre donde envía sus artículos, así incluso Yuri está pensando: no lo envías, si lo envías ya no hay retorno atrás, te vamos a capturar porque esto ya es como la prueba. Lo envía y al siguiente día ya está el servicio secreto y Yuri y uno de sus compañeros van a la casa de este hombre
Y pues aquí es donde se descubre el lado más emocional del capítulo, que este hombre hacía todos estos malos trabajos para conseguir un poco más de dinero, porque él y su padre no tenían una economía estable, entonces pues los gastos del hogar pues no se podían sacar con normalidad, y pues a través de vender estos artículos falsos él consiguió un poco más de dinero y podrían sobrepasar su vida apenas y lograr cumplir con los gastos del mes. Pero pues Yuri se tienta el corazón, a pesar de que también en apariencias es un maldito, y le dice: conseguiré que le subsidien una mensualidad a tu padre para que logre solventar sus gastos, pero pues ya te capturamos. Y así termina el capítulo 3 de Spy Family, con Yuri yendo a visitar a su hermana y a su familia, y aquí es donde nos confirman que Yuri está enfermo y tiene un amor enfermizo hacia York. Y así termina el capítulo. La verdad es un capítulo muy emocional, siendo empático desde la perspectiva de la persona mala, del hombre maduro de 39 años. Pero pues es la realidad. De hecho, eso sí refleja una realidad. Sí creo que este tipo de cosas puedan suceder incluso en el mundo actual, en la vida real. Si creían que ya había terminado el video, pues no, porque el capítulo 3 tiene una segunda parte más corta. Y esta me gustó mucho porque hace muchos guiños a una pequeña subtrama que veremos a lo largo de todo el anime de Spy Family. Bueno, en realidad no es una subtrama, sino pequeños guiños al anime favorito que ve Annie en pantalla, y no se lo pierda a diario porque es su anime favorito. No sé si lo transmiten a diario, ¿verdad? Pues es un anime ficticio. Y sí, en este nos muestra el desarrollo de Bondman. Y sí, como este se encarga de cumplir misión tras misión, siendo caballeroso, conquistando a toda mujer que se le enfrente, volviendo a la parte de su séquito de seguidoras, hasta que se dan cuenta de que, oye, ¿cuál es tu chica Bond? Porque acumuló una gran cantidad de ganado. Y pues claro, las celostinas pues solamente quieren que haya una chica Bond. Sí, claro, así que pues resulta un poco gracioso porque Bondman es como una especie de parodia, homenaje a James Bond en todo sentido. Su auto, sus actitudes, su coqueteo, su percepción de caballerosidad y demás. Y ya saben, pues las celostinas se le junta el ganado, y pues al final terminan apaleando a Bondman en pantalla, y le dejó una gran enseñanza a Anya, porque Anya dice: ahora Anya ya es adulta, entiende de estos temas de romance y caballerosidad. A lo que así vemos a Lloyd responder: Bondman no tiene nada de caballerosidad, no refleja nada de eso en pantalla. Pero Anya, con su cara de seriedad: ahora entiendo los temas de los que habla Becky. Y pues fue un muy buen guiño, yo no me lo esperaba. No sé ustedes qué les pareció. Yo quedé encantado con esta parte del capítulo, aunque fue muy mini. Así que no sé ustedes qué les pareció. No sé ustedes qué pensaron de este capítulo. No olviden ser nuevo sub, comentar, dejar su bluegen, y nos vemos en un siguiente video hablando acerca de el capítulo 4 de Spy Family.